Muy buenas noches para todos. Buenas noches, Bienvenidos a maestro. nuestra reunión de estudio virtual que tenemos los días viernes para el estudio del libro Los Espíritus. Hoy continuamos con la pregunta 361 que corresponde al ítem de las facultades morales intelectuales. Vamos entonces a comenzar con nuestra oración para ambientarnos, para entrar en sintonía con la espiritualidad superior, en el estudio de esta noche. Vamos a solicitarle el favor a Augusto Prada para que nos puedas realizar la oración de inicio. Augusto. Ya. Bueno, Buenas noches. buenas noches a todos. Buenas noches. Vamos a dejar a un lado todas las actividades, cosas que nos entretengan o nos distraigan, y dirigimos nuestro pensamiento hacia el Señor nuestro Dios para decirte, Señor, que muchas gracias por este nuevo día que estaba pasando. Gracias por todas esas oportunidades que nos da de conocer la doctrina espírita, como ahora en el estudio del libro de los espíritus. Gracias porque somos unos privilegiados en conocer tu doctrina, y por eso te pedimos que nos ayude a ampliarla, a aclarar y a captar bien los conocimientos que nos enseñan nuestros instructores, que nos sirva tanto para nuestras vidas íntimas, para conocernos a nosotros mismos, como para ayudarles a nuestros hermanos en la enseñanza y en la misma aclaración de su contenido. Te pedimos, Señor, que esclarezca, ayude a nuestro instructor esta noche, igualmente a todos nosotros para receptar toda esa información, y también por la salud de todos aquellos seres que se encuentran enfermos con este virus, y a aquellos que ya partieron para las moradas, para que los protejan en este recorrido y no van a dejar que los desvíen cuando vayan a su destino. Por los enfermos, compañeros fraternales, como José Luis López, que salió hoy de la clínica, Ana Emma, Erika, aquellos compañeros fraternales también que se encuentran con procesos de perturbación y ha pedido su ayuda. Por favor, con ellos también su mirada, Señor. Que esta noche sea una noche placentera, que salgamos muy contentos de haber entendido y haber reconocido y conocido más esta doctrina espírita. Que así sea. Que así sea. Que así sea. Bueno, muy buenas noches para todos. Bienvenidos en nombre de la Asociación Espírita Sendero de la Esperanza a este estudio del libro Los Espíritus, que es la obra fundamental y la columna vertebral del conocimiento espírita. Importante para todos, no solamente leer esta obra, sino estudiarla, ¿no? Y aquí estamos procurando leerla y estudiarla de tal forma que podamos salir de las dudas, de las inquietudes, y las que podamos resolver y que estén a nuestro alcance, pues así será, y las que no las investigaremos también para comprender mejor el contenido, el conocimiento que el Grupo del Espíritu Verdad plasmó en las más de 1000 respuestas que brindó en esta obra monumental, ¿no? Entonces, venimos estudiando el libro segundo, que es el mundo espírita o los espíritus, y estamos adentrándonos dentro del capítulo séptimo, que es el regreso a la vida corporal, ¿no? Entonces, a través de estas diferentes preguntas, Kardec exploró e interrogó al mundo espiritual y al Grupo del Espíritu Verdad sobre todos esos aspectos y esas inquietudes de lo que ocurre antes de que un ser humano venga al plano físico, antes de reencarnar, cómo se da ese proceso reencarnatorio y cuáles son esas influencias que empiezan a ocurrir
en relación a la materia y en relación al alma o al espíritu. Entonces, por eso vimos en esas primeras preguntas de este capítulo 7 todo lo relativo a los preludios del regreso, ¿no? Después vimos todos los aspectos de la unión del alma y del cuerpo, y allí hicimos unos análisis y reflexiones acompañando las preguntas y respuestas que Kardec abordó para poder profundizar qué pasa con el espíritu en el momento de la unión a la materia, qué ocurre durante todo el proceso del desarrollo intrauterino y qué pasa con esas muertes prematuras cuando se dan antes de que nazcan. Y salimos de las inquietudes y las dudas del por qué a veces hay organismos fetales que llegan a término, pero que no tienen un espíritu asignado, algo que realmente es parte de esa revelación que trae este libro, Los Espíritus, y que vimos en su momento, ¿no? Ahora vamos a entrar en un subtema también muy interesante, que es el de las facultades morales e intelectuales, ¿no? Y ahí pues iremos abordando poco a poco las inquietudes que Kardec planteó para el mundo espiritual en relación a esas facultades, ¿no? Una vez que ya se ha dado el proceso de ese preludio, de esa unión del alma al cuerpo, de ese proceso de desarrollo embrionario, empieza a desarrollarse eh, todas las facultades del espíritu o del alma en este nuevo cuerpo que tiene. Entonces vienen estas preguntas en relación a cómo es ese desarrollo de esas facultades, inquietudes que de la época tenía Kardec y que ahora también entonces vamos nosotros a leer y a profundizar, ¿no? Entonces vamos a pedirle el favor al profe Jaime Rodríguez que nos lea la pregunta 361, que ahí empiezan las correspondientes a las facultades morales e intelectuales. La 361, profe, y su respectiva respuesta, ¿no? Y activar el micrófono, profe, porque yo no se lo puedo desbloquear. Profe, ¿puede activar el micrófono? Bueno, parece que no. Bueno, entonces, mientras el profe arregla su micrófono, vamos a pedirle favor a Anita Velázquez que nos lea la pregunta y la respectiva respuesta, por favor. ¿La 361? 361, sí. Sí. Bueno. Facultades morales e intelectuales. Pregunta 361. ¿De dónde le vienen al hombre sus cualidades morales, sean buenas o malas? Son las del espíritu que se haya encarnado en él. Cuanto más puro es el espíritu, tanto más inclinado al bien es el hombre. Entonces, pues se sobreentiende que si una persona actúa bien, es porque en su conciencia está escrito las leyes morales y por ende ha superado a una moral buena, ¿no? Ha cambiado el mal por el bien. Entonces de ahí vemos que hay personas que se dedican a trabajar por el bien, no importa lo que pase a su alrededor, pero siempre están pensando en hacerle bien al prójimo. Eso es lo que yo más entiendo del hombre, de las cualidades que están dentro de cada uno. Y las malas son aquellos espíritus encarnados que no han podido, no han trabajado sus
digamos, lo que traen, ¿cierto? Lo que traen de vidas anteriores para irse por el camino del bien y siguen por el camino del mal o se dejan influenciar. Sí, aquí es interesante ver que dentro de la pregunta, Kardec aborda, digamos, la palabra hombre, ¿no? Porque dice, cuando el origen, ¿cuál es el origen de las cualidades morales del hombre? Es decir, ya se refiere obviamente al ser encarnado, digamos, en su desarrollo humano, aquí en la existencia física, ¿no? Entonces, no está preguntando de las cualidades como espíritu, sino como hombre, como son conocidas aquí ya a nivel de la sociedad, ¿no? Y, pues, como bien dice ahí, o sean buenas o sean malas, ¿cuál es ese origen, no? Y, pues, esa pregunta ya como dice Anita, la respuesta es muy, muy precisa, ¿no? Eh, ese origen es en la esencia espiritual, ¿no? Son las del espíritu, ¿sí? Y por eso, pues, hace referencia al ejemplo que coloca, que entre más propenso al bien es el hombre, ¿no? Entonces, ahí nos está hablando de la causa primera de las cualidades morales del hombre, ¿no? Y eso es válido para todos los seres humanos, ¿no? Tanto esas cualidades buenas o esas cualidades malas, ¿no? Y hay una pregunta 361A. ¿Será que puedo intervenir un poquito? Sí, Carolina. Bueno, te agradezco. Lo que pasa es que en la interpretación que estaba haciendo nuestra compañera, decía que han podido, yo creo que es bueno destacar que la conciencia, las leyes de Dios están escritas en la conciencia de todos, así nos estemos portando bien o mal en un momento dado, porque digamos que nacemos o empezamos el camino simples e ignorantes con digamos, las leyes de Dios grabadas en nuestra conciencia todos, y pues somos dados a cometer errores a medida que pues que vamos progresando, los cometemos menos porque tenemos un poco más de conciencia como espíritus, pero las leyes de Dios están escritas en la conciencia de todos. Sí, exacto, eso es preciso, ¿no? La pregunta que surge a raíz de esta reflexión que haces es, ¿qué pasa, digamos, en las personas malas con su conciencia y con las leyes que están escritas en su conciencia? Pues digamos que nos equivocamos, porque yo creo que a todos nos pasa en este proceso de tratar de mejorar, que identificamos que tenemos debilidades, por ejemplo, la impaciencia o el mal genio o tantas cosas. Y decimos, bueno, yo a partir de este momento voy a ser súper paciente, no me vuelvo a salir de casillas, voy a ser muy, muy flexible con todos los... Y pasan 2 horas y a las 2 horas está uno saliéndose del... ¿No? ¿Por qué? Porque es un proceso, es el proceso de darse cuenta de cuáles son sus fallas, de hacer el propósito de enmienda, de caer, de perdonarse, de intentar de nuevo. Así es. Y también ¿Puedo? porque, así como nos dice Divaldo, muchos seres humanos tienen o tenemos todavía la conciencia dormida, ¿no? Y entonces el proceso del autoconocimiento, del estudio de las leyes de Dios, de todo este conocimiento espiritual, nos ayuda a despertar la conciencia, ¿no? Y entonces es cuando esas leyes que están inscritas en la conciencia empiezan, digamos, a pulsar, digamos, y hacer una sintonía con Dios, que es nuestro creador, ¿no? ¿Alguien iba a comentar Sí, algo? Sí, doctor, Augusto. quería hacer una preguntita. Sí. ¿Puedo? Sí, Florinda.
Es que yo le quería hacer la pregunta de que un espíritu puede ser bueno, ¿no? O imperfecto, pero según el entorno en el que nazca, no está ahí como que pueda, digamos, caer en errores, porque yo pienso que el sitio donde nace, las personas que lo rodean son muy importantes para el desenvolvimiento del espíritu. Claro, pero recordemos que cuando estudiamos las preguntas sobre los preludios del regreso, se hablaba, digamos, de esos aspectos preparatorios antes de que llegue el momento de la unión del espíritu a la materia, que es el momento de la concepción. Y entonces, esos preludios, dentro de esos preludios, esos aspectos preparatorios, pues están las condiciones, el medio, la familia, el ambiente en que va a reencarnar. Nadie viene, digamos, a reencarnar en un ambiente que no ha sido previamente estudiado, previamente preparado. ¿Por qué? Porque es lo que el espíritu necesita. Cuando el espíritu reencarna en un medio agreste, donde va a estar sometido a una serie de riesgos, de vicisitudes, eso estaba previsto de esa forma. ¿Para qué? Para que el espíritu se afiance en sus valores, para que desarrolle ciertas cualidades y para también que se someta a las pruebas que considera ya debe haber tenido la suficiente fuerza moral o coraje moral para poderlas soportar, ¿no? La única forma de enfrentarse a las propias imperfecciones y saber si ya las está superando es colocándose en los medios donde esas imperfecciones van a sufrir, digamos, ese aspecto, digamos, de prueba, ¿no? Es lo que decía Carolina ahora, ¿no? Una persona Sí. está probando su paciencia y entonces lo logra, pero a las 2 horas vuelve y otro factor y trata de sacarlo de casillas. Entonces, es ese continuo probarse es que lo que le permite al ser, digamos, adquirir esa fortaleza moral para decir que ya desarrolla una cualidad moral buena, desarrolla una virtud, porque ya se mantiene tan fuerte que puede seguir muchas más pruebas y todas las va a superar, ¿no? Augusto, ¿iba a decir algo? Pues sí, yo tenía como una inquietud porque entiendo es como que Kardec pregunta las cualidades morales del hombre como materia, ¿sí? Y tengo entendido y por la respuesta que dan los espíritus, pues no, el hombre como tal no tiene cualidades morales. Y es el espíritu que está en el alma, como le contestan, son las del espíritu que está encarnado en él. O sea, el independiente del cuerpo es el espíritu, quien ya tenga condiciones o cualidades buenas o condiciones morales buenas o malas, no como hombre, como materia. Eso tengo Sí, entendido yo. así es, ¿no? Por eso hacemos recalcar la palabra hombre que coloca ahí dentro de la inquietud, dentro de la pregunta que hace Kardec, ¿no? Entonces, porque son las cualidades que se observan aquí en el plano social, ¿no? ¿Cuáles cualidades observamos cualidades morales aquí en los seres humanos? Unas cualidades son buenas, otras cualidades son malas, y entonces él está preguntando cuáles son esos orígenes de esas cualidades morales del hombre aquí en el plano físico. Obviamente, porque se han observado a través de la historia y en su época y actualmente observamos, hay personas que no pertenecen a ninguna religión y tienen unas cualidades morales excelentes y ejemplares, ¿no? Y hay otros que pertenecen a una determinada religión o filosofía y a pesar de que tienen, digamos, componentes morales en esa religión o filosofía, no son seres humanos buenos. Entonces, hay ahí contradicciones que por eso, pues, Kardec pregunta, ¿no? ¿Cuál es el origen de esas cualidades morales del hombre acá en este plano? Pues son las del espíritu, ¿no? Muy bien, vamos. Fabito, Sí, qué pena, puedo compartir un ejemplo que me llama la atención en esto.
en este caso? Sí. Es que imagínate que, o imagínense que mi suegro es alemán. Él nació en un pueblito de Alemania y era la época de la Segunda Guerra y estaba Hitler en su apogeo. Entonces tenían una cosa que se llamaba el ejército infantil, los niños de Hitler. Y entonces cogían a todos los muchachos y les enseñaban a matar y les daban granadas y los entrenaban. Mi suegro tenía como 7 años en esa época y le enseñaban a utilizar y a matar. Entonces él, digamos que lo mandaron para allá y pues un niño, ¿no? Es lo que me llama la atención es que las cualidades del espíritu vienen con el espíritu y aunque uno sea un niño que pensamos que está todavía en periodo de formación, salen, digamos, a flote esas características. Entonces, él decía, pues sí, muchos hacían lo que les pedían, pero yo cogía las granadas y me las echaba entre el bolsillo y de pronto las enterraba o me iba por ahí, pero yo no quería usarlas, ¿no? Y finalmente él pues escapó y una familia lo ayudó a salir, pero viene con uno, era un niño muy pequeño. Claro, era su cualidad moral, ¿no? De Uh-huh. una bondad y de una beneficencia, de no maleficencia, de no hacer el mal. Entonces, pues esas cosas que son innatas del espíritu se plasman desde las etapas más tempranas, ¿no? Además porque hay, aparte de eso, pues obviamente en casos así, hay mucha asistencia espiritual para los seres humanos en esas épocas tempranas de la vida donde el ser tiene que desarrollar una tarea más adelante y pues tiene que sortear todas esas situaciones para que formen parte de la experiencia y testimonios de vida importante para, y ejemplar para otros, ¿no? Bueno, muy bien, entonces vamos adelante. Anita Salcedo, nos lees la 361A, por favor. Bueno, pregunta 361A. De ahí parece resultar que el hombre de bien el hombre de bien es la encarnación de un espíritu bueno y el hombre vicioso la de un espíritu malo. Entonces nos responde la espiritualidad, sí, pero di mejor que es un espíritu imperfecto. De otro modo, se podría creer en espíritus siempre malos a los que llamáis demonios. Muy bien. Entonces, pues como dijimos pues anteriormente, dijimos, ¿no? Que pues depende de la perfección espiritual que tenga el espíritu, el grado de evolución que tenga, pues asimismo va a su alma va a ser igual que el espíritu, ¿no? Entonces, generalmente, pues si fue, pues en su evolución ha tenido conciencia de hacer el bien, de practicar el bien, pues tendrá en la reencarnación, en este mundo, la tendencia a hacer el bien. Pero si es un hombre malo o vicioso, pues va a tener la tendencia a ser vicioso, a hacer el mal, y para esto generalmente el espíritu tiene otros espíritus que están en las mismas condiciones que lo secundan, que lo empujan a hacer eso. Entonces, por eso es tan difícil esa transformación, esa lucha del ser humano para erradicar de su alma los vicios, esa inclinación a hacer el mal. Hace poco hace poco leí un libro de Thomas Hopper que pues él
Él era un filósofo, escritor de la época de Galileo, donde él decía que el hombre es el lobo del propio hombre. Y ahí en eso él decía que pues generalmente el ser humano está inclinado a ser egoísta, a ser orgulloso, bueno, como inclinado a los vicios, porque pues en este mundo que estamos nosotros, en este grado de evolución, es eso lo que nosotros tenemos. Entonces es ahí como es la invitación a la lucha, al trabajo continuo para lograr erradicar de nosotros esas cosas que son como innatas de nosotros. Gracias. Está entonces muy claro. Y entonces, pues aquí en esta respuesta, la 361A, nos están remarcando, nos están resaltando que todas las expresiones humanas de bondad, de maldad, son secundarias, obviamente, a las mismas cualidades del espíritu. Si el espíritu es bueno, si el espíritu es malo. Entonces, pero mire que Kardec colocó la palabra malo en la pregunta y la espiritualidad le hace una precisión ahí, ¿no? Le contesta que sí, pero que di mejor que es un espíritu imperfecto, porque hay una diferencia, obviamente, entre ser malo y ser imperfecto, para que no se dé la noción, como dice ahí, de que Dios ha creado espíritus buenos, espíritus malos, porque esa es una tendencia que hay dentro de alguna creencia religiosa, ¿no? Y entonces ahí pues aborda ese punto precisamente en la respuesta para que comprendamos que los espíritus en realidad son o somos imperfectos. Estamos pasando por determinados grados de imperfección para llegar, digamos, a esos otros niveles de espíritus buenos y más adelante, pues, seguir evolucionando, ¿no? Entonces, esta respuesta creo que va encadenada con la anterior y nos va aclarando, pues, lo que ya se ha explicado, ¿no? Entonces, vamos a la siguiente pregunta. Por favor, Danilo, nos lees la pregunta. Eh, 362. ¿Cuál es el carácter de los individuos en quienes se encarnan los espíritus burlones y frívolos? Son individuos atolondrados, traviesos y a veces malignos. Acá la pregunta es muy precisa cuando pregunta Kardec el carácter de los individuos, que cuál es ese carácter de los individuos. Sabemos que acá en nuestro medio se dice, esa persona es de un carácter fuerte o débil, entonces siempre el carácter es algo, una característica, valga la redundancia, de los individuos. Y por ese carácter se nos puede calificar de buenos, de regulares, de malos. Bueno, depende de nuestro modo de actuar. Entonces, la respuesta que nos da el mundo espiritual es que el carácter de esos individuos es la característica, digamos, el carácter es que son individuos atolondrados, traviesos y a veces malignos. Entonces, pues, uno
uno por medio de ese carácter ya puede saber a qué atenerse con determinadas personas. Los burlones, por ejemplo, los que no toman nada en serio, pues pertenecen a esta tercera categoría o clase de espíritus, que son los espíritus imperfectos que están en la categoría octava, creo. Y por lo tanto los malignos, pues todavía más comprometidos, más atrasados. Entonces, por el carácter podemos identificar a un individuo. Gracias. Muy bien, Danilo, y importante que hace referencia pues a la clasificación de la escala espírita, porque Kardec, digamos, todo lo que va colocando antes, sobre esos mismos bases y esos conceptos, va desarrollando, digamos, más adelante las preguntas, ¿no? Démonos cuenta que aquí en la pregunta, cuando coloca espíritus burlones y frívolos, pues obviamente esta característica de estos espíritus ya estaban incluidos dentro del análisis que hizo en la pregunta 100 del libro de espíritus en relación a la escala espírita, donde a través de sus características los espíritus los clasifica desde espíritus imperfectos, espíritus buenos y espíritus puros en cuanto a los órdenes. Pero en cuanto a las clases, digamos, si uno va y mira, por ejemplo, lo que es espíritus burlones y frívolos, podríamos decir que corresponden a esta novena clase que en ese momento clasificó como, o denominó como espíritus ligeros. Porque si retomamos ahí lo que dice allá, dice que los espíritus ligeros son ignorantes, malignos, inconsecuentes y burlones. Y en la pregunta está diciendo que quienes encarnan los espíritus burlones y frívolos, ¿no? Y dice que se entrometen en todo y responden a todo sin cuidarse de la verdad. Entonces, y ahí está puesto el desarrollo de lo que son o constituyen los espíritus ligeros, que son la novena clase, ¿no? Y entonces, obviamente, pues como Dios en su misericordia le da la oportunidad a todos los espíritus que reencarnen nuevamente para poder establecer puntos, digamos, de desarrollo moral espiritual aquí en el plano físico, pues entonces esta clase de espíritus que están en la novena clase también tienen esa oportunidad y obviamente guardan las características propias de sus imperfecciones, ¿no? Y en ese caso, pues vendrán seguramente a expresar, digamos, sus cualidades, pero a su vez a moldearse y aprender con la convivencia de los demás, ¿no? Y a pesar de que hagan sus travesuras o que hagan sus maldades, tendrán, digamos, una experiencia de aprendizaje, ¿no? Muchas gracias, Danilo, muy amable. Entonces vamos a la pregunta de... Perdón, Fabio, tengo una preguntita. Sí. Sí, generalmente estos individuos en una vida pasada también fueron así, los burlones, o vuelven y reencarnan nuevamente en espíritus frívolos y burlones hasta que aprendan, o cómo es el asunto. Las características de burlones y frívolos son del espíritu, ¿no? Y lo plasman en los individuos acá, obviamente, en el plano físico. Ellos podrán persistir, digamos, con esas características X tiempo, y en eso podrán encarnar una o dos veces, pero siempre en esas oportunidades tendrán que ir aprendiendo algo, porque en el contacto con los demás espíritus, porque esta clasificación de la escala moral es una clasificación para comprender esos niveles y esos perfiles que tienen cada grupo de estos espíritus, pero nosotros vemos que aquí en el plano físico estamos todos juntos, todos juntos. En el plano espiritual no podemos estar todos juntos, porque hay una graduación vibratoria que separa automáticamente los espíritus. Los más
evolucionados, moral y espiritualmente, pues entonces, como tienen poca densidad perispiritual, ascienden a esferas mayores. Y los más densos, por sus cualidades obviamente más afines a la materia, más imperfectos, entonces esa densidad perispiritual los hace estar más cerca a los planos materiales, inclusive más abajo del puro plano material. Y entonces, sin embargo, todos tienen oportunidad en su momento de reencarnar. Cada vez que reencarnen, pues traerán sus propias características que los identifican como espíritus de determinado nivel vibratorio, determinada clase dentro de esa escala espírita, ¿no? Entonces, obviamente, como la ley de evolución es una ley inexorable, es una ley que no podemos estar contra esa ley, entonces todos los espíritus son impelidos a evolucionar. Y en ese proceso evolutivo pueden encarnar una vez y continuar siendo el mismo comportamiento. Pueden reencarnar otra vez y querer repetir la misma situación. Llega el momento en que nace la necesidad de cambiar, de transformarse, además porque están sujetos a la influencia de los buenos espíritus y por más burlones y frívolos que sean, también tienen su guía y su protector, que está influenciándolos constantemente y van cambiando por la fuerza de las cosas. La evolución es una ley inexorable y se cumple para todos los espíritus en todos los mundos habitados del universo, ¿no? Muy bien, entonces vamos para la siguiente pregunta, la 363. Por favor, Liliana Rueda, pues, si está. Buenas noches, Liliana está por allá ocupada, entonces yo la voy a leer. Entonces, Eudora. Sí, dice, la 363, dice, ¿los espíritus tienen pasiones ajenas a las pasiones de la humanidad? Dice no, de lo contrario os las habrían transferido. Sí. O sea, que si los espíritus tienen pasiones ajenas a la humanidad, no, porque pues acá en la tierra ya se sabe en este globo cuáles son las pasiones de todos los hombres según su escala evolutiva y pues son, o sea, son las mismas pasiones a la materia, pues al dinero, a todas esas cosas, que vicios y todo eso. Y dice que otras pasiones ajenas, ahí sería otras cosas que hubiera traído el espíritu diferentes a todos los trastornos y todas las situaciones que se ven acá en nuestro mundo. Entonces dice que no, que de lo contrario pues las habrían transferido, o sea, sería ya muchas personas ya con otra forma de pasiones, ¿no? De pasiones malas que hubiera en la humanidad. Pues eso es lo que yo entiendo así un poquito. Ok. Gracias. Entonces, ¿las pasiones son malas? Pues todas las pasiones no, porque hay pasiones que son pasiones, hay personas que se apasionan al servicio, al estudio, al progreso, ¿ve? Todas no son malas. Eso depende también, como se leía antes en las preguntas anteriores, depende también del grado evolutivo de cada espíritu. Pienso yo, porque hay pasiones muy nobles, que es pasiones a servir a la humanidad. Por ejemplo, los médicos, todas las personas que se dedican a hacer el bien, como nuestra hermanita
se me olvidó ahorita el nombre de ella. Bueno, muchos que han venido a servir a la humanidad, entonces sirven con una pasión muy grande, o sea, los apasiona lo que hacen. Entonces, hay pasiones buenas y pues pasiones equivocadas. Claro, uno escucha las pasiones, por ejemplo, por el arte, la pasión por la Sí. música, la pasión por la pintura, la pasión, digamos, por los deportes, por el fútbol, ¿no? Entonces, que desarrollan, digamos, ese tipo de pasión en los seres humanos, ¿no? Pero mire que interesante, Kardec quería interrogar, digamos, allí, si es que los espíritus tienen unas pasiones ajenas a las pasiones de la humanidad, porque eso podría, digamos, existir, y entonces él trata ahí de aclarar eso a los mismos espíritus, ¿no? Entonces, y corresponden categóricamente que no. O sea, si no fuera así, pues ellos habían transferido, habían comunicado esas otras pasiones, digamos, que estarían en otros niveles que tal vez sí no entenderíamos, pero en realidad, como la humanidad somos los mismos, unos encarnados y otros desencarnados, pues las pasiones son las mismas, encarnados o desencarnados, porque así como aquí hay pasiones buenas, pasiones malas, pues en el mundo espiritual es lo mismo, porque los espíritus somos los mismos, solamente que estamos en diferentes estados. Unos en estado de erraticidad, otros en este estado, digamos, de encarnabilidad, o sea, como encarnados, ¿no? Entonces, creo que ha estado ahí como precisa esta respuesta, ¿no? Si alguien tiene algún comentario, porque puede ser... Davidito, Sí. sí, a mí esta pregunta de Kardec me parece, digamos, cuando uno estudiaba y decía, no, ese profesor me puso una cascarita. Aquí obviamente que no fue una cascarita la que puso Kardec con esta pregunta, sino más bien como para que entendiéramos que la humanidad no es diferente al espíritu, encarnado o desencarnado. Un humano, pues es un espíritu encarnado. Entonces acá por eso la respuesta es tan contundente cuando dice que no, que de lo contrario o la habrían transferido. Pero entonces a lo que voy es a que la importancia de la pregunta como para Kardec hacernos caer en la cuenta de que la humanidad, ¿quiénes integran la humanidad? Pues espíritus. Entonces la humanidad está compuesta de espíritus. Por lo tanto, las pasiones buenas o malas, pues son del espíritu. Así es. Gracias. Muy bien. Entonces vamos para la siguiente pregunta, que es la 364. Por favor, Carolina, ¿nos puedes leer la pregunta y la respuesta? Señor. Bueno, gracias. Pregunta 364. ¿Es un mismo espíritu el que otorga al hombre las cualidades morales y las de la inteligencia? La señora Eudora no habla casi. La respuesta es 2 puntos. A ver, yo la voy a buscar aquí, entonces aquí. Ahí está. Por cierto, es el mismo y eso en virtud del grado a que ha llegado. El hombre no tiene en sí 2 espíritus. Bueno, esta pregunta es interesante porque digamos que en varias partes hemos visto que el cuerpo no puede ser animado por más de un espíritu. Siempre es animado por un solo espíritu, ni siquiera en las obsesiones o en ese tipo de situaciones en donde sí hay, digamos, una influencia, pues se aclara que no hay posesión o no hay, digamos, toma de
no hay sustitución del espíritu dentro de ese cuerpo que está siendo obsesionado, o en fin. Entonces, es un mismo espíritu el que otorga al hombre las cualidades morales y las de la inteligencia. Entonces, aquí confirma que obviamente el espíritu que anima al cuerpo es uno solo y por lo tanto todas sus cualidades derivan de lo que es el grado de progreso de ese espíritu y nada más. Sí, muy bien, ya pues, está muy claramente explicado y le surgió la inquietud es por qué Kardec hace esta pregunta, ¿no? Como si en la época hubiera alguna tendencia a creer que el hecho de que alguien tenga o coexistan cualidades morales y cualidades intelectuales, como que la gente pensara que responden a espíritus diferentes, ¿no? Entonces, con esta pregunta él trata de precisar y que el mundo espiritual, pues, aclare, digamos, ese pensamiento, ¿no? Entonces, pues la respuesta es muy clara y ya, pues, tú la explicaste muy bien, ¿no? Pero de pronto yo pensaría que, digamos, en el espiritismo el progreso se da en dos frentes. Digamos, se da en el frente de la inteligencia y en el frente moral. Entonces yo creo que pues sí va muy al lugar esta pregunta, porque alguno podría interpretar que por tratarse de dos cosas que él presenta desligadas entre sí, entonces hubiera dos espíritus. Pero aquí pues aclara que sí, son dos cosas diferentes, pero es el mismo espíritu. Claro. Pues algunos dicen que obviamente dentro del desarrollo evolutivo del espíritu, entonces tiene dos alas, ¿no? El ala de la moral y el ala de la inteligencia. Y con esas dos alas, el espíritu se alza, digamos, en el proceso evolutivo, en ese sendero, digamos, ascendente para poder evolucionar más rápido, ¿no? Porque la interacción entre las cualidades morales y las intelectuales obviamente permite a un ser avanzar pues mucho más rápido, ¿no? A veces el desarrollo es más moral que intelectual, a veces es más intelectual que moral, y entonces quiere decir que eh, si una ala es más grande que la otra, pues no va a poder volar adecuadamente, alzarse, digamos, en esa escalada evolutiva. Entonces, por eso, con el transcurrir del tiempo, debe haber un equilibrio entre el desarrollo moral y el desarrollo intelectual. Y en el interior de cada uno de nosotros, si nosotros nos conocemos a nosotros mismos, podemos identificar si tenemos más desarrollo moral o más desarrollo intelectual, o si aún no tenemos desarrollo tanto ni en lo moral ni en lo intelectual, y por eso estamos en una infancia espiritual que necesitamos estimular, cultivar esas cualidades morales, y necesitamos estudiar, aprender, comprender para desarrollar nuestra inteligencia. Porque como veremos más adelante, estas cualidades del espíritu llega el momento en que influencian el desarrollo de los órganos en cada una de las encarnaciones. Y eso es lo que permite el desarrollo espíritu-materia mancomunadamente, ¿no? Muy bien. Entonces vamos para la... ¿Sí? Perdón. No, pues es que con respecto a esos dos, virtudes, Campo. sí, campos, el moral y el intelectual, pues a mí me parecen los dos pues muy importantes, pero yo pienso que el desarrollo intelectual de pronto le ayuda a uno más a desarrollarse moralmente y no al contrario, porque si uno desarrolla su intelecto en el bien, pues esto le ayuda a identificar los problemas morales que uno tiene, porque uno ve la situación que está viviendo y pues cuando uno identifica algo, la dificultad o el problema,
pues ve la necesidad y empieza a trabajar en esto, y entonces ahí ya va apareciendo como también el campo moral, y como que se desarrolla también pues rápido en la parte moral. No sé si estoy equivocada. Bueno, en eso sí debe haber un equilibrio, ¿no? Entre el desarrollo moral y el intelectual, ¿no? Porque, digamos, en la historia hemos visto que hay muchos seres humanos que desarrollan lo moral y con lo moral aprenden a conducirse bien en la vida, ¿no? Ya tendrán tiempo para estudiar, para desarrollar la inteligencia, el intelecto, etcétera, pero muchas veces es más difícil cultivar las virtudes morales que aprender un conocimiento y desarrollar la inteligencia, ¿no? Entonces, por eso, tanto lo uno como lo otro se consideran las dos alas de la evolución y deben estarse desarrollando de una forma similar. Si alguien, y lo hemos visto en la historia también humana, que ha desarrollado tanto la inteligencia, pero no tiene moral. Y la moral es la brújula que le ayuda al ser humano a tomar las decisiones correctas en la vida, es decir, decisiones que estén en sintonía con las leyes de Dios. Porque si no tiene un desarrollo moral, con la inteligencia puede hacer cosas que van contra la moral humana, van en contra de los seres humanos, inclusive de la vida misma. Y por eso grandes errores se han cometido por personajes muy inteligentes. ¿Por qué? Porque tenían muy pocas cualidades morales desarrolladas. Entonces, podríamos decir que juntas son igual de importantes, ¿no? Ahora, en el libre albedrío de cada uno está el conducirse para empezar o continuar a desarrollar una o la otra más según lo que necesite, ¿no? Si para alguien el camino fue el desarrollo moral y después vendrá el desarrollo intelectual, bien, ese es su camino. Para otros, de pronto, empezó su desarrollo intelectual y va entendiendo y comprendiendo que necesita del desarrollo de las cualidades morales, pues entonces también es otro camino. Y hay quienes están preocupándose por el desarrollo de las dos en forma simultánea, ¿no? Entonces, por eso los caminos que conducen a Dios son múltiples y numerosos. Lo importante es no solamente comprender a Dios, sino comprender sus leyes y en ese proceso entonces tendrá que el ser humano, el ser espiritual, el espíritu, desarrollar tanto las cualidades morales como la inteligencia. Y es lo que vemos en los grandes seres, ¿no? Digamos, para poner un ejemplo, nomás alguien aquí cercano, Divaldo Pereira Franco, que está en estos momentos saliendo de su recuperación por la cirugía. Él tiene grandes cualidades morales, pero grandes cualidades intelectuales. El conocimiento que tiene no es un conocimiento solamente, digamos, que viene vertido de la divinidad. Él como espíritu es un espíritu muy inteligente, con una gran capacidad pues, de memoria, de integración de informaciones, informaciones que están en este plano, informaciones que vienen pues, de otros planos, pero que están ya en su acervo intelectual. Entonces se constituyen obviamente en guías y modelos encarnados, ¿no? Y así otros grandes personajes en la historia que han han tenido estas cualidades morales y las intelectuales coexistiendo y se convierten en ejemplos para la humanidad, ¿no? Muy bien, entonces vamos aquí para la siguiente pregunta. Entonces, por favor, Eduardo, ¿nos quieres leer la pregunta y la respuesta? Eduardo, ¿estás por ahí? Augusto, entonces. Sí, listo. Pregunta 365.
¿A qué se debe que hombres muy inteligentes, lo que denota en ellos un espíritu superior, a veces sean también profundamente viciosos? Respuesta. Sucede que el espíritu encarnado no es suficientemente puro. El hombre cede a la influencia de otros espíritus más imperfectos. El espíritu progresa mediante una marcha ascendente imperceptible, pero el progreso no se lleva a cabo de manera simultánea en todos los aspectos. En un periodo puede avanzar en ciencia, en otros en moralidad. Bueno, en la misma pregunta tengo una inquietud. Dice que lo que denota en ellos un espíritu superior. Y dice que a veces son profundamente viciosos. Yo creo que de un espíritu superior no se podría hablar de que es vicioso, porque no sería superior. Y después en la respuesta el mundo espiritual, o el espíritu de verdad, le dice que el espíritu está influenciado por otros espíritus imperfectos y va ascendiendo poco a poco, o sea, va aplicando la ley de la evolución para progresar. Pero progresa lo que acaba de decir el doctor Fabio, no de una manera pareja, sino a veces más moral, o en otras más de ciencia, más de inteligencia. En el caso actual nuestro, por ejemplo, parece que estamos un poquito avanzados en la parte de ciencia y en la parte moral. Estamos quedados. Creo, es mi opinión, que puede ser una de las razones por las cuales en la actualidad nos dijeron, pare, mire, analice qué está pasando a todo el mundo, para que tomemos una nota y miremos que es en la parte moral donde debemos ahorita reacondicionar nuestro camino, y obviamente con la parte económica también pues debe arrastrarse para que no se quede colgada esa. Pero creo que nos están pidiendo que ascendamos en lo moral. En este instante ya el mundo, Dios nos lo está exigiendo. Gracias. Augusto, yo creo que nosotros tendemos, yo soy una persona súper cuadriculada, ¿no? Entonces entiendo muy bien cuando tú dices que lo que denota en ellos, espíritus muy inteligentes, lo que denota en ellos un espíritu superior. Entonces uno dice, bueno, sí, porque es inteligente, es superior. Pero como que la enseñanza aquí para mí es, no podemos ser tan tajantes en las cosas, porque como veníamos viendo, digamos que un espíritu crece por el ala de la ciencia y por el ala de la moralidad. Entonces, si venimos simples e ignorantes y hemos llegado a ser inteligentes, pues obviamente nos hemos superado en esa rama y de pronto en la otra también. Pero digamos que superior es comparativo, es en comparación con cómo empezamos, por ejemplo, pero no quiere decir que superior es el mejor, creo yo. Bueno, ahí en cuanto a inteligentes, hay espíritus que son sumamente inteligentes y también sumamente imperfectos. Uy, sí. Muy inteligentes e imperfectos. Por eso digo yo que un espíritu superior no puede ser vicioso. O sea, en cuanto a la pregunta, porque es una pregunta de Kardec, ¿cierto? Ellos no le están contestando, sí, un espíritu superior puede ser vicioso. Él hace la inquietud, pero no. Kardec, el mundo superior o el espíritu de verdad, se va a indicarle que no, que el espíritu viene ascendiendo. Tiene imperfecciones que a veces son influenciados por otros espíritus imperfectos y poco a poco progresa. Entonces, ¿quién es profundamente vicioso? Pues los imperfectos. Y un espíritu superior ya no tiene eso. Ya no, él tiene son cualidades buenas, ¿sí? Malas no. Pero superior es relativo, no es No, superior, no está diciendo, cuando dice superior, yo me refiero a la clasificación que hay de los espíritus. ¿Sí? Hay espíritus imperfectos, espíritus superiores y espíritus superiores y ¿cómo se me fue la otra clasificación? Espíritus superiores y espíritus buenos. Puros. Sí, puros, perdón, esa es la otra. Entonces, si cuando hablamos de
superior estamos hablando de cualidades buenas, de espíritus de bondad, de espíritus buenos. ¿Sí? Y cuando hablamos de espíritu imperfecto, estamos hablando de la otra tercera clasificación de espíritus, ¿no? Entre los imperfectos pues están, pues esos, los viciosos, en sus 5 clases que tienen. Entonces es eso, si es superior, que ha venido quizás desde abajo y ha superado, ya llegó a esos otros niveles, a otras clases, pero es superior y sin vicios. No puede ser, simplemente no tiene por qué tener vicios. O hay que bajarlo de categoría, que no Pero entonces sucede. estaríamos negando las dos alas. ¿La qué? Las dos alas del progreso. La parte Bueno, científica de la parte no, es que como se explica ahí, no progresan parejo. Y es uno de los que yo decía ahorita. En este instante estamos avanzados un poco en la parte ciencia y en la parte moral estamos quedados y eso es lo que nos pararon a que echáramos ojo qué está pasando. No va parejo. Es posible que el hecho que alguien sea sumamente inteligente no quiere decir que sea un espíritu superior. ¿Sí? Entonces, es cuestión de más bien de superior en moralidad. Y para aclarar un poco esto, entonces vamos a mirar lo siguiente. Volvemos a la pregunta 100 del libro de Espíritus, donde está la clasificación, y obviamente vemos que están los espíritus imperfectos, que tienen varios clases. Están los espíritus buenos del segundo orden, que tienen 4 clases, y la segunda clase, porque ustedes recuerdan que van de décima, novena, tal, y los del grupo 2, que son el segundo orden, espíritus que son en general clasificados como espíritus buenos, tenemos los benévolos, que son la quinta clase, los sabios, que son la cuarta clase, están los prudentes, que son la tercera clase, y están los espíritus superiores, que reúnen las cualidades de los 3 anteriores, es decir, son benévolos, sabios y prudentes. Y así lo describe Kardec, espíritus superiores, segunda clase, que es el ítem 111, reúnen la ciencia, la prudencia y la bondad. Entonces, en cierta forma, pues esa expresión ahí como aparece, pareciera, digamos, que no está refiriéndose a un espíritu superior. Sin embargo, en la pregunta, cuando dice que a qué se debe que hombres muy inteligentes, entonces allá le da una característica, ¿no? O sea, tiene el desarrollo de la inteligencia, pero no todos los que tienen el desarrollo de la inteligencia son espíritus superiores. Entonces, obviamente pueden tener desarrollo de la inteligencia, pero ser viciosos, profundamente viciosos. Vemos personas que son muy inteligentes y no pueden dominar el vicio del alcohol, no pueden dominar el vicio del cigarrillo, ¿no? Y de pronto podríamos enunciar personajes en la historia que han sido profundamente inteligentes, pero que tienen unos vicios. Yo no sé si recuerdan a Winston Churchill, que era muy inteligente, pero ¿qué vicios tenía él? El licor y el tabaco, ¿no? Entonces... Él decía que no podía, que si él volviera a reencarnar, volvería nueva, que no dejaría por nada del mundo la nicotina. Sí, entonces digamos que están tan afinizados con eso que digamos, la inteligencia no les ha servido para modificar sus comportamientos viciosos, lo que implica que deben trabajar en el desarrollo moral, que es lo que le va a dar la fuerza moral suficiente para superar los vicios, ¿no? Y entonces ahí es donde Descartes entonces plantea la pregunta, ¿no? ¿A qué se debe que hombres muy inteligentes, o sea, que el solo hecho de la inteligencia denota que son espíritus que son de cierto nivel, porque ya han pasado por otras fases. Aquí lo nombra como espíritu superior, pero si vamos a la característica exacta de espíritu superior, no encuadraría, digamos, ahí, porque los espíritus superiores dominan la ciencia, la prudencia y la bondad. Entonces, ahí se referiría al hecho de ser superior
como cualidad, digamos, de ser superior por la inteligencia, no refiriéndose a espíritu superior, como aparece acá con letras mayúsculas todas, cuando habla de la segunda clase, espíritus superiores, ¿no? Aquí está con letra minúscula, ¿no? Entonces, por Fabio. eso... ¿sí? No, pero es que la pregunta es clara y es que ¿a qué se debe que hombres muy inteligentes lo que denota? Él no está diciendo que son superiores, denota, pareciera, hay indicios de que fueran, pero no es que sean superiores, él no está diciendo ahí que sean superiores. Claro. El hecho de que tengan desarrollada la inteligencia denota en ellos una cualidad superior. ¿Por qué? Porque hay muchos otros espíritus que ni siquiera han trabajado en la parte del intelecto y no han desarrollado la inteligencia. Entonces, pues todavía están, digamos, en una infancia de la espiritualidad, ¿no? Entonces, faltará mucho tiempo para desarrollar y eso requiere, digamos, también mucho trabajo para el desarrollo de la inteligencia o la parte intelectual, ¿no? Dedicación al estudio, a la comprensión, etcétera, y a esa cualidad de la inteligencia, ¿no? Entonces, pero démonos cuenta que desde la época Kardec notaba esa dualidad entre ser muy inteligente, pero expresar profundamente un vicio o varios vicios, porque los vicios a veces vienen en conjunto. Y en la respuesta, pues, obviamente, ¿quiénes son los más susceptibles a las influencias de otros espíritus más imperfectos? Quienes no tienen el desarrollo moral, porque pueden ser inteligentes, pero como no tienen el desarrollo moral, pues eso le da un patrón vibratorio que se afiniza con determinados espíritus imperfectos que también gozan de esos vicios, ¿no? Entonces, ya lo decía Anita por ahí en una respuesta anterior, ¿no? Entonces, por eso esa marcha, digamos, ascendente en el proceso evolutivo necesita indudablemente de los dos componentes para que realmente alcancen los niveles de pureza que se requieren, digamos, para alcanzar esos niveles altos de desarrollo y de progreso, ¿no? Entonces... Hay una pregunta, digamos que cuando uno habla de vicios piensa en las drogas, en el alcohol, en el cigarrillo, lo que estábamos hablando, ¿no? Pero viéndolo en este contexto, digamos que vicio sería todo defecto en cosas de moralidad, por ejemplo, la impaciencia, la gula. La maledicencia, por ejemplo. La maledicencia, sí, exacto, todo. Sí, exactamente, es verdad. Entonces, cuando se comprende bien toda la parte moral, o sea, los vicios no solamente son físicos, sino obviamente morales, entonces, para el adecuado desarrollo y superación de todos los vicios, tanto físicos como morales, pues la inteligencia sí va a ayudar, pero lo que orienta a la inteligencia es el desarrollo moral, ¿no? La inteligencia pues necesita el desarrollo moral para tener una mejor aplicación para sí mismo y para los demás, porque por eso desarrollan grandes cosas, grandes inventos, pero los ponen al servicio de la maldad humana, ¿no? Dicen que una de las causas por las cuales se suicidó Alberto Santos Dumont, que es considerado uno de los pioneros de la aviación, es porque él vio que su invento lo estaban utilizando para las guerras. Y él jamás pensó que ese invento se utilizara para matar seres humanos. Y entonces eso lo hizo entrar en una depresión y hay una obra que se llama El Ícaro Redimido, que habla de la historia y de la vida de Alberto Santos Dumont. Entonces, era un espíritu muy inteligente y también, digamos, con su desarrollo moral. Por lo tanto, él no utilizaría un invento de esa magnitud para utilizarlo en las guerras, ¿no? Y fue utilizado en las guerras mundiales, ¿no?
¿Cuánta gente no mataron, digamos, a través del uso de ese invento? Hoy día, obviamente, todos los usos que tiene, pues, realmente para muchas cosas, ¿no? Pero no como se usó en esas épocas, ¿no? Entonces, por eso la importancia, y por eso dice al final de la respuesta que el espíritu progresa mediante una marcha ascendente imperceptible. Es decir, a veces no percibimos que estamos, porque son pasos a veces tan pequeños, son escalones tan pequeños, que no percibimos el desarrollo que se va teniendo, ¿no? Entonces, por eso muchas veces hay que reflexionar sobre los cambios para comprender que se han dado cambios, y eso constituye una fuerza interior de moralidad para continuar más adelante, ¿no? Entonces, porque dice que el progreso no se lleva a cabo de manera simultánea en todos los aspectos. Hay vidas en las cuales el ser trabaja más en la inteligencia, hay otras vidas que trabajan solamente en aspectos de la moral, y dentro de la moral en alguna virtud en especial. Y a veces vienen toda una vida para desarrollar la paciencia, o toda una vida para aprender a ser prudentes, o toda una vida para poder moldear y dominar un defecto, ¿no? Entonces, por eso concluye diciendo que en un periodo puede avanzar en ciencia, en otro en moralidad. Y esas son las programaciones de vida, esas son las programaciones espirituales que, en sintonía con los guías y protectores, programan y reprograman existencias completas para el desarrollo de la inteligencia y de la moral, ¿no? Indudablemente un guía y protector, cuando ve que su protegido ya es muy inteligente, pero le falta mucho en el desarrollo, pues, de la parte moral, pues las indicaciones serán precisamente tener experiencia, digamos, en el campo de la moralidad, para poder incentivar esa otra ala de la evolución, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces, Fabio, ¿sí? en el chat tienes una pregunta relativa a esa pregunta, alguien que tiene una inquietud. Ah, bueno. ¿Quién me quiere leer la pregunta del chat, por favor? Esa idea. Sí. Ella pregunta que si, de acuerdo a la lectura, en un periodo pueden avanzar en la ciencia y otro en la moral. O sea que en una reencarnación trabaja en la ciencia y en otra en la moral, en la moralidad. ¿No puede trabajar en las dos? Sí, claro que sí se puede trabajar en las dos, ¿no? Porque en realidad todo depende, digamos, de las capacidades del espíritu, de las programaciones y que el ser pueda desarrollar por sí mismo, ¿no? Pero a veces y lo vemos aquí en el plano físico, quien se involucra a trabajar en la ciencia, se mete tanto en la ciencia que obviamente es como su línea de trabajo para esta existencia. Y por eso dice, en un periodo puede avanzar en la ciencia, en otro en la moralidad. En otro vendrá no a ser un científico, vendrá a ser un moralista, pero o de pronto a trabajar en su propia moral, en un desarrollo interior, en una vida común y corriente, sin necesidad de ser conocido en la ciencia ni nada, pero tiene inteligencia, porque ha sido un espíritu que ha aportado a la ciencia, pero ahora está desarrollando su moralidad, ¿no? Entonces, y cuando esté en las condiciones, pues tendrá una encarnación en la cual trabajará en ciencia y en moralidad simultáneamente. Entonces, eso también se puede observar, porque vemos que hay investigadores que lo hacen, digamos, pues con un amor por la ciencia, y tienen en su corazón la ciencia del amor, que es ya, digamos, un avance en moral, ¿no? Hay, por ejemplo, científicos que tienen grandes intereses materiales, económicos, detrás de sus desarrollos científicos. Y hay científicos que son totalmente desinteresados de los hallazgos que ellos mismos se están encontrando. Entonces, que si descubren, por decir alguna vacuna, no están pensando en enriquecerse con la vacuna, sino están pensando
en la humanidad entera y en regalar su vacuna a la humanidad. En eso, de pronto, podemos resaltar, y tal vez Anita Salcedo conoce más, el perfil que tiene el doctor Manuel Elkin Patarroyo, ¿no? Que él está siendo un hombre de ciencia, ha permanecido, digamos, trabajando por nuestro país para darle a nuestro país, ojalá algún día, un Nobel de la ciencia, Nobel de medicina. ¿Por qué? Porque quiere que esas vacunas que está desarrollando contra la malaria y otras enfermedades más sean, digamos, patrimonio también para nuestro país, ¿no? Entonces, tiene al lado de la ciencia, tiene un desarrollo también de moralidad porque está pensando más en la humanidad y no en cobrar. A él le pagaban dinero y le daban todo para hacer investigación pero tenía que hacerlo para determinado laboratorio y él quería, digamos, desarrollar pues su tarea en una forma independiente, pero pues que haya un reconocimiento y una reciprocidad para toda la humanidad que necesita esos avances de la ciencia, ¿no? Entonces, por eso, ciencia y moralidad con el tiempo en una humanidad van a unirse. Y si nosotros vamos a mirar, por ejemplo, una humanidad en otra latitud del universo, donde ya haya pasado, que esté en la categoría de mundo feliz, por ejemplo, o en mundo celeste, inclusive más arriba, pues ellos ya estarán desarrollando, o ya habrán desarrollado tanto ciencia como moralidad, y serán cosas que realmente para nosotros estarían en ese top de lo más sublime que se puede alcanzar en esta existencia, ¿no? Muy bien, yo creo que vamos Pablo, ¿Sí? tengo una pregunta. Sí. Un científico que utiliza mal su inteligencia, ¿es posible que la espiritualidad le quite esta facultad en esta misma encarnación? Generalmente las decisiones que toman los seres humanos encarnados o espiritualmente llevan consigo responsabilidades morales, ¿no? Y constituyen causas que desencadenan efectos. Los efectos son proporcionales a las causas, ¿no? Entonces, por ejemplo, quien ha sido un científico brillante por su experiencia, pero que ha utilizado mal ese conocimiento, él mismo, ni siquiera el plano espiritual actúa, es que la misma ley de causa y efecto actúa, si no en esta vida, en otra existencia. Porque quienes han utilizado mal su inteligencia, digamos, en detrimento de los demás seres humanos, se convierten, digamos, y en ese proceso de conciencia de culpa por las cosas realizadas o perpetradas en relación a la integridad de los demás seres humanos, en una situación que lo afecta en su propia expresión, por ejemplo, de la inteligencia en una vida posterior. Y eso puede constituir una limitación de orden mental bajo una enfermedad expiatoria que le limita su capacidad mental. Entonces puede reencarnar dentro de un retardo mental o una expresión biológica en el campo neurológico que le limita las expresiones de sus facultades mentales. Y en las próximas preguntas, en 8 días, veremos esa relación que hay entre la influencia de los órganos y las expresiones de las facultades morales o intelectuales de los seres humanos. Pero digamos que digamos, el castigo no puede ser devolverse, sino quedarse en el mismo nivel y, como tú dices, limitar la utilización de la inteligencia. Porque yo, por ejemplo, conozco a una niña autista y yo le hablo y es que se le ve que ella entiende todo, pero no puede expresarse, no puede hablar, ¿no? Solo hace ruidos. Entonces yo pensaría que pues lo que hemos aprendido es no retrocedemos, sino que nos estancamos y, como tú dices, tiene uno que sufrir el saber, pero no poder manifestar.
Claro, que una persona, digamos, que un espíritu en sus experiencias de vida por el mal uso de la inteligencia reencarne, digamos, para tener una limitación neurológica, no quiere decir que está retrocediéndose, no está dejando de ser inteligente. Lo que está teniendo es una limitación en una existencia producto de su causa pretérita. Es decir, esa limitación, esa enfermedad expiatoria, es un efecto. Y ese efecto tiene que vivirlo porque es parte, digamos, del proceso de error, arrepentimiento, expiación y luego vendrá la reparación. ¿Qué es la reparación para ese espíritu? Pues aprender a utilizar la inteligencia como lo debe hacer. Porque con esas limitaciones, con esa limitación neurológica, con esa vida expiatoria, con esa enfermedad neurológica, es el cuerpo el que no puede expresar la inteligencia del espíritu. Pero en todos los momentos que se libera de su cuerpo, limitado neurológicamente, el espíritu, gozando sus facultades intelectuales, va a comprender la precariedad de su expresión biológica y añoraría tener un cerebro bueno para poder utilizar mejor su inteligencia. Pero como en ese estado de desprendimiento del cuerpo y entiende, digamos, por qué está pasando por esa experiencia, entonces es una vida de reflexión profunda para su alma, para su espíritu, de tal forma que en la siguiente existencia ya sabe que tiene que conducirse bien en el uso de su inteligencia para servir a los demás, porque así como las cualidades morales están orientadas para servir a los demás, lo mismo, la inteligencia es para servir a los demás y para trabajar, digamos, dentro de la creación de Dios en conjunción con esas leyes mismas que Dios ha colocado en los planos de la vida de todos los seres humanos y de las humanidades y de los planetas habitables, ¿no? Muy bien, vamos a dejar por acá porque ya estamos en el tiempo y entonces quedamos prácticamente en esta pregunta 365 para empezar la 366 en el próximo viernes, ¿no? Entonces agradecemos a todos sus intervenciones, sus aportes, sus reflexiones y su presencia, a todos los que estuvieron hoy acá con nosotros, pero que pues no hay de pronto la oportunidad para que todos hablen, pero están con la libertad de hacer sus comentarios, sus preguntas también cuando así lo considere. Entonces, muchas gracias y estamos ya para... Gracias, Fabio, a ti por tu aporte. Muy valioso. Muchas gracias. Gracias, Fabito, y a todos. Pues